Y hace pocos días, desde el Comité de Neonatología, que está integrado por neonatólogos y profesionales de los 3 hospitales de la ciudad, del Iturraspe, del Cuyen y del Hospital Alasia, se conoció un informe que preocupa. Una preocupación que tienen los profesionales, que es justamente la cantidad de casos de mamás que están viendo en los hospitales que consumen drogas ilícitas. Por eso estamos con Lucrecia Storni y con Redenta Pastorelli. Ellas integran este comité, son neonatólogas, trabajan en el Hospital Iturraspe y están acá para hablar de este problema. Buenas noches, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, un poco lo planteábamos ya desde la introducción del programa y ahora yo hacía un pequeño resumen. Este problema, esto que ustedes están viendo en los hospitales, pero que bueno, no se puede sistematizar porque la pesquisa no es clara, digamos, no hay reglas claras, no hay protocolos para poder pesquisar. ¿Qué es lo que están observando desde las neonatologías de los distintos hospitales? Bueno, al no haber una pesquisa clara o no tener guías prácticas como para poder diagnosticar a los neonatos, que son hijos de madre adictas, que tienen después secuelas bastante importantes porque las sustancias psicoactivas produce efectos teratogénicos en los neonatos. Con el trabajo que hicimos, que fue retrospectivo al 2017, hemos pesquisado muy pocos bebés y se han internado muy pocos bebés, y lo que estamos viendo es que hay una gran parte de la población, sobre todo de neonatos, que se nos está escapando en los 3 hospitales. Este trabajo fue hecho en el Hospital Iturraspe, en el Hospital Cuyen y en el Hospital de Niños, Orlando Alasia. ¿Eso qué hacen? ¿Análisis de sangre? Se hacen con análisis de orina, se hacen con tiras reactivas, que se pesquisan 6 drogas, y generalmente necesitamos de que la mamá haya consumido en las últimas 72 horas para que esas pruebas sean positivas. Tienen un tiempo de metabolismo en las drogas, entonces por ahí la cocaína generalmente son 72 horas, pero la marihuana tiene un poquito más, una semana, pero si consumieron mucho tiempo antes de eso, nos va a resultar un falso negativo, en realidad. Y ahí está el problema de la detección, que si no se sospecha y no se detecta con estos tóxicos en orinas, en el momento justo nos puede dar un negativo que no es así. Y esta idea de estudiar esta cuestión, que realmente es muy seria, es nueva, tienen un plan que recién ahora se ha puesto en marcha, hay datos históricos, no hay registros históricos. No hay registros anteriores, por eso fue la idea de realizar este trabajo el año pasado, y por eso se hizo retrospectivo para atrás, y no hay estadística, y nos fue muy difícil poder realizar el trabajo porque encontramos un gran subdiagnóstico, o sea, muchas madres, porque en realidad hicimos binomio madre-hijo y lo hicimos desde la parte obstétrica y de la parte neonatal. Se estudiaron las carpetas de las madres y de los neonatos que fueron internados, y no hay registros previos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las madres? Digamos, una vez que ustedes detectan la presencia de droga en orina, o no sé si en sangre, cuando ustedes hablan con ellas, ¿qué tipo de respuesta tienen? ¿Son conscientes del daño que le hacen a los chicos? ¿Es simplemente un problema de ignorancia o un problema de responsabilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Y parcialmente, en realidad, o sea, se comprende el daño que provoca el uso de drogas durante el embarazo, pero es una adicción. Es muy difícil de controlar también. Entonces hay una conciencia en algunas madres más que en otras, pero bueno, se les explica y se les recalca todo esto. Yo creo que lo entienden, pero también está por el otro lado la parte de la adicción, que muchas veces es más fuerte. Y cuando se detecta la adicción, ¿hay algún trabajo por parte del hospital para iniciarla en algún programa de desintoxicación o algo por el estilo, o no? Generalmente se puede detectar desde los centros de salud primaria, que entonces ya vienen con el diagnóstico y nosotros ya le hacemos los estudios, y si no se diagnostica directamente desde el hospital porque le cuentan al obstetra, o porque nosotros vemos síntomas en la madre o síntomas en los neonatos. Ahí se le realiza la prueba de orina, que es como explicamos antes, se pesquisan 6 drogas, o sea que hay drogas que también se nos escapan, y automáticamente se pone en marcha todo lo que es servicio social, psicología, el obstetra y los neonatólogos. Tenemos charlas con un equipo interdisciplinario en realidad. Y después se lleva a terreno
al barrio de donde sea o la localidad de donde sea esa mamá, para que siga también y tenga su intervención. Servicio Social hace esa comunicación con el asistente social de la localidad para que siga y se trate de... Para continuar con el tratamiento, porque también consideramos que es una oportunidad para que esa madre pueda salir de esa adicción, justamente cuando está en este momento de tener a su bebé. Y cuando el diagnóstico no viene desde el centro de salud, por ejemplo, ¿a qué síntomas están alertas ustedes para decidir, bueno, vamos a hacerle a esta mamá el análisis de orina? Bueno, ahí generalmente es donde encontramos la falla, que nos faltan protocolos claros, ¿A quién guías pedirle? prácticas, a quién pedirle. Porque la mamá se puede negar a hacerse el análisis, no es obligatorio que el médico dice y hay que hacerlo. No es obligatorio y se pide un consentimiento a la madre y se le explica que se le va a hacer estudios de drogas. Generalmente empieza el obstetra, después nosotros si vemos algún estado de excitación o pupilas dilatadas o algún síntoma que corresponda con intoxicación a drogas, a sustancias ilícitas, también le pedimos a la mamá y una vez que nace al bebé. Alguna conducta de riesgo también que veamos en esa mamá, por ahí también asociación con algunas enfermedades de transmisión sexual, también se ve esa asociación y bueno, son puntos como para solicitarla. ¿Y el bebé con qué síntomas puede nacer el bebé de una mamá adicta y a futuro qué consecuencias puede tener ese niño, esa persona? Y puede, durante el consumo de la mamá, con la afección intraútero, lo que es desde el inicio, digamos, de la gestación, puede provocar malformaciones, como bien ustedes decían, de todo tipo, malformaciones fetales de todo tipo. Y después, al nacer, en realidad, una de las cosas que vemos más en nuestro trabajo fue la asociación con el bajo peso, la prematurez también en algunas circunstancias, y a posterior, post nacimiento, el síndrome de abstinencia, que es lo que nosotros vemos y que se puede constatar también en el recién nacido a modo clínico, que es esa abstinencia justamente a la droga con la que estuvo expuesto durante todo el embarazo de la mamá. Y más adelante, por ahí, retraso también en el neurodesarrollo. Claro, o sea que es un niño que va a necesitar estímulos. Sí, generalmente va a tener trastornos conductuales o trastornos en el aprendizaje, entonces hay que hacer un seguimiento con psicopedagogos, psicólogos. Bueno, haría falta un plan en serio del gobierno para sembrar conciencia sobre este tema, ¿no? Sobre todo en sectores sociales que normalmente están al margen de las comunicaciones tradicionales, y hacerles entender, digamos, lo que está en juego, ¿no? Que la salud de sus hijos está en juego, es un tema de responsabilidad. Sí. Formarla en la responsabilidad de que tener un chico no es un juego. Y contaminarlo, digamos, en todo el proceso de embarazo y exponerlo después a una niñez con problemas es una cuestión muy grave, ¿no? Sí. Habría que trabajar explicando muy claro cuáles son las consecuencias de actos irresponsables. Más allá de que evidentemente las adicciones son difíciles de vencer. Pero bueno, hay veces que uno, sabiendo exactamente lo que está en juego, esa conciencia puede contribuir a que la responsabilidad prime sobre la adicción o la satisfacción personal, ¿no? Sí, sobre todo hacer hincapié en lo que es prevención y educación de la sociedad, porque o sea, la madre que consume sabe que consume y es algo que no está ocultando, entonces también acercarse a los centros de salud o si algún familiar puede estar al tanto de que esa mamá está consumiendo, acercarse, como para nosotros tener las herramientas como para poder, hacerle los estudios ni hablar al bebé una vez que nace y ayudarla durante el embarazo y evitar en realidad el consumo en el embarazo, que sería lo ideal. Porque generalmente estamos viendo que muchos adolescentes y jóvenes tienen drogas a su alcance y son la edad más reproductiva. Entonces, sobre todo educar, saber que cualquier tipo de sustancia ilícita, como no, tanto el tabaquismo como el alcohol, que no hay que dejarlos de lado, son muy peligrosos en la mujer embarazada y que por más que sea una noche de fiesta, también provoca daño en el neonato, en el feto, en todos los órganos vitales, los más importantes, como puede ser el cerebro, el corazón. Porque esto está más allá de la clasificación de
sustancias lícitas o ilícitas, sino las dañinas o no dañinas, digamos. Todas en general nosotros son nos dañinas. centramos en esa, claro, nos centramos en las drogas ilícitas, pero está, como decía Lucrecia también. Puede ser lícita y muy dañinas. Y generalmente vemos policonsumo. Claro. O sea, que no solamente, o sea, La que droga consume con la droga que cocaína. más se pesquisó fue Motor cocaína, pero generalmente estaba acompañada de tabaquismo y alcoholismo, entonces como que se suman varias sustancias tóxicas para el neonato y que puede tener graves secuelas. En el estudio que nosotros hicimos no vimos malformaciones congénitas, pero también tenemos en cuenta que muchos se nos han escapado por esta falta de protocolos o de guías prácticas para poder diagnosticar y poder tener el bebé y hacerle los estudios En correspondientes. la experiencia internacional, la cocaína es una de las que produce Más peores efectos. Peores efectos y fue la más frecuentemente frecuente. testeada. Claro, y esta falta de protocolos y esta preocupación que tienen ustedes porque no pueden pesquisar como se debería o según lo que ven en la práctica cada día, ¿la han podido plantear a las autoridades del hospital, de cada hospital, porque el comité está integrado por los 3 hospitales más importantes, o a las autoridades ministeriales? Sí, desde que se hizo el trabajo yo creo que hubo mayor diagnóstico, o más alertas. Más alertas y hemos alertas. tenido más Y pacientes. se le pone datos al problema. Sí. Claro. Mientras el problema es un problema abstracto o teórico, es una cosa. Cuando empieza a haber cifras, ¿no? Y se le pone el foco en Datos, eso. nombres y apellidos de los que han sido dañados, ahí cambia la percepción. Sí, se han hecho ateneos donde también han participado los obstetras, entonces no solamente estamos más alerta los neonatólogos, Claro. sino también el obstetra, así que Porque es un equipo en detectan. realidad, entre los dos Sí, sí. tenemos que justamente detectarlo. Cuando presentamos el trabajo en el Congreso de Buenos Aires de Neonatología, justamente nosotros le decíamos a Lía que todo surgió en base a toda esta incógnita y todo esto que veíamos que cada vez era más frecuente, y pensamos que éramos nosotros nomás, y empezamos a ver que en realidad había otros trabajos también de estas otras provincias del país, y que justamente en Buenos Aires estaban por parte del ministerio ahí presentando también estadísticas que estaban empezando a querer armar un protocolo Que nacional. coincide mucho con la realidad que nosotros con los diagnosticados, con el subdiagnóstico, que no Claro. solamente en esta provincia, sino que hay en varias provincias del país donde hay un subdiagnóstico. Bueno, enhorabuena, bastante porque importante. este ha sido un país carente de estadísticas en todos los terrenos y a veces de estadísticas modificadas por intenciones o intereses políticos, lo cual es gravísimo porque nos quedamos sin información como para poder afrontar los verdaderos problemas que tiene el país, ¿no? Así que esto de que vayan surgiendo de a poco pesquisas de este tipo, que se traduzcan en datos estadísticos y se pueda luego armar una red de información estadística sobre estas patologías a nivel nacional, es muy importante para que se definan políticas a nivel nacional y procedimientos a nivel nacional y protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Nosotros nos regimos casi siempre por consensos, entonces tener un consenso para saber cómo actuar frente a estas situaciones para nosotros es básico. Y más también hablando con todo el equipo de laboratorio de los distintos hospitales, charlábamos también el modo de pesquisa, y en otras provincias decían que tenían pesquisa de drogas en pelo, en cabello, en materia fecal y demás, que por ahí tenía un poco más de sensibilidad que los tóxicos en orina. Y bueno, nosotros en nuestra provincia contábamos solamente con las tiras reactivas en orina. En orina, y cuando sabemos que en el mecoño del recién nacido nos habla aproximadamente de 6 meses para atrás de lo que hizo Hay la mucho más madre, información. Claro. del consumo. Y nos disminuiría esa esas 48 negatividad que horas tenemos, O Claro. 72 horas de pesquisa. Claro. ¿Y qué pasa con la lactancia materna? Porque, bueno, ustedes son neonatólogas, también en el hospital de niños ya ahí reciben al bebé como paciente, digamos. ¿Ustedes qué hacen cuando detectan un bebé de una madre adicta que nace en las maternidades de los hospitales? Bueno, ¿qué pasa con la lactancia materna? Y generalmente cuando la mamá tiene ya las orinas positivas y el bebé también, los criterios generalmente en los 3 hospitales suspendemos la lactancia materna, porque como para poder indicar, por ahí
algo médico, de decidir darle el pecho, tienen que ser o sea, es un seguimiento continuo hacia la madre de que las orinas posteriores den negativa, estar 90 días libres de psicofármacos, es bastante engorroso. Hasta ahora todos los que pesquisamos en el estudio se había suspendido la lactancia materna. Se suspende y se inhibe también, para que no siga la mamá produciendo, porque justamente es una forma de pasaje, sigue siendo una forma de pasaje post-nacimiento por la leche materna de drogas, y la mamá se sigue consumiendo. Y sí, que es lo que ustedes también sí, prevén que va a seguir consumiendo, porque lo destetan al chico, digamos. Claro. Sí, es una indicación médica que también cuesta mucho tomarla, pero... Por todos los beneficios de la lactancia materna, obviamente, pero se pone una balanza. Sí, pero en ese caso riesgo-beneficio, digamos, claro, le está transmitiendo de transmitiendo riesgo-beneficio si la madre va a seguir consumiendo. O sea, los anticuerpos que normalmente la madre le transmite a través de la leche, en este caso le transmite sustancias tóxicas que lo perjudican, así que evidentemente están contraindicados. Sí, está contraindicado. Muy bien, así que en resumen el pedido, lo que ustedes, digamos, terminan concluyendo en esta investigación es que necesitan protocolos para poder pesquisar mejor estos casos y tomar medidas. Sí, justamente, como para organizarnos nosotros y poder tener todos los mismos criterios para detectarlo y para posteriormente actuar con esto. Y una preocupación que decían tiene que bajar desde el Ministerio de Salud de Nación, no solo provincial, al menos provincial, pero sí es preocupación de nacional. todos los neonatólogos. Para homogeneizar los protocolos tiene que ser nacional y ampliar la fuente de información, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, guías prácticas para poder y sobre todo también tener en cuenta lo que son los centros de salud primario, que empezar mucho antes y no justo cuando la mujer queda embarazada, o sea, todo lo que es prevención, para anticiparse educación, en vez de ir como los bomberos cuando ya el bebé está por declarado. nacer y ya puede tener malformaciones o síndrome de abstinencia. Bueno, en buena hora están haciendo este trabajo que probablemente en algún tiempo vaya a rendir frutos, previniendo una cantidad de enfermedades que en este momento están afectando a chicos en su capacidad cerebral, en su capacidad física, en sus medidas antropomórficas, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que le están jugando en contra en el arranque de la vida. Así que la felicito y ojalá que realmente lleguen a poder armar esos protocolos y aplicarlos de manera regular en todos los hospitales. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá poniendo foco en este problema. No, gracias a ustedes por dar la importancia a este tema también. Por invitarnos y porque es una forma de prevenir también. Estos son los temas verdaderamente importantes. Claro, más allá de la secuencia de las elecciones y todo eso, estos son los temas permanentes en una sociedad y que tienen que ver con la calidad de vida de quienes vivimos, de quienes la integramos. Y es parte, de la responsabilidad médica de ponerlos en foco y nosotros también de hacernos eco de esa preocupación que tienen ustedes, que son los que están todos los días en la trinchera de los hospitales y ven estos problemas de cerca. Así que